pasó algo nuevamente alguna vez? Algo que salió mal y dice, no, vamos a hacerlo de nuevo. O vamos a intentar de nuevo. Bueno, de eso habla la palabra esta noche. Y sabe que mientras yo crecía y aprendía la Biblia, mientras leía la palabra, veía a hombres en la Biblia, eran tremendos varones de Dios, pero yo veía que no tienen errores. ¿Cómo puede ser que han logrado tanto? ¿Cómo puede ser que han llegado hasta tal altura en su nivel espiritual? Pero a medida que uno va leyendo la Biblia, no oculta sus errores. La Biblia no oculta cuando un gran hombre de fe se equivocó, cuando un gran siervo de Dios tomó malas decisiones como Salomón. No oculta cuando un siervo de Dios se rebeló contra la voluntad de Dios como Jonás. No lo ocultó la Biblia. Y yo en esta noche quiero hablarles de un hombre que falló a Dios. Un hombre que a pesar de sus errores estuvo dispuesto a volver a empezar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, vamos a buscar en San Juan capítulo 13. Ustedes se darán cuenta de quién estoy por hablar. Versículo 36. San Juan capítulo 13, versículo 36. ¿Lo tienen? Dice su palabra. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Miren la seguridad que tenía Pedro. Señor, mi vida pongo por ti, vamos a donde quieras. Qué macho Pedro, ¿no? Tremendo. Y saben que es interesante, pero estos relatos, esto que vamos a leer, lo cuentan los 4 evangelios. Y cuando la palabra repite mucho es porque hay un énfasis importante. La historia de Pedro la cuentan los 4 evangelios. Los últimos días de Jesús, el último día sobre todo, lo cuentan los 4 evangelios. Y vamos a estar viendo parte de los 4 evangelios. Y en otro evangelio, en Lucas, dice que Pedro le dice a Jesús, voy a la cárcel y si es necesario hasta la muerte por ti, Señor. ¿Se dan cuenta la determinación de Pedro, no? Un hombre que parecía seguro. En Marcos dice, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo no. Eso decía Pedro, con tanta seguridad. Y tanto entusiasmo el Señor le dice Pedro le dice al Señor, yo soy capaz de morir por ti, Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le dice el Señor en versículo 38? Jesús les respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Miren esta palabrita, ¿no? El Señor le dice a Pedro, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo. O le está diciendo, y con seguridad te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tremendo. Tremendo. Y veo que Pedro, toda la seguridad que tenía, habrá pensado, bueno, esta vez te equivocaste, Señor, porque estoy seguro que voy contigo hasta la muerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. Esto dice Pedro. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros un voto de compromiso o de fidelidad así? O fuimos muy rápido de boca
yo lo voy a hacer, o yo voy a hacer esto, o esto me comprometo. Y después fallamos. Tal vez en la mañana, en el devocional, fue tan lindo y dice, Señor, en este día quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Pero ni salimos de la casa y ya le hemos fallado al Señor. Ya nos peleamos con la mujer, con los chicos. Aquí hay muchos que somos como Pedro. Cuando nosotros creemos en nosotros mismos o hay una autosuficiencia, como hijos de Dios no nos va bien. Mi vida pondré por ti, le dice Pedro. ¿Saben qué creo yo? Que Pedro fue sincero. Pedro le dijo, sí Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Yo creo que Pedro sí fue sincero, no creo que lo haya dicho por decirlo. Porque él amaba al Señor. Claro que sí. Nunca pensó en fallarle al maestro. Pero el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Esta conversación entre Pedro y el Señor ocurrió en un lugar. A ver, quiero ubicarlos en el contexto. Esto ocurrió en el aposento alto. El aposento alto fue un lugar donde el Señor quiso estar con sus discípulos la última noche. Es una última cena de Pascua. Él quiso estar en intimidad con sus discípulos y buscó ese lugar y cenaron. El Señor le lavó los pies a sus discípulos y en ese momento el Señor les dijo, en esta noche muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Y ahí Pedro le dice, yo no, Señor. El Señor le dice, donde yo voy, ustedes de ahora no me pueden seguir. Yo no me voy a escandalizar de ti, Señor, le dice Pedro. Pero saben, Judas ya había tramado todo. Ya había pactado con las autoridades, con los alguaciles, con el sumo sacerdote, con todo para la traición del Señor. Y en ese contexto se produce esto. Y el Señor los lleva a sus discípulos después del aposento alto a un lugar privado que dice la Biblia que era un huerto. Muchas veces habremos escuchado que el Señor los llevó a todos sus discípulos al huerto de Getsemaní, y le dijo, ustedes quédense acá. Al grupo grande se fue con 3 de sus discípulos un poquito más allá. Ustedes quédense acá a orar por mí. Y se fue un poquito más allá a orar solo. Era un tiempo de angustia, un tiempo que el Señor estaba pasando. Era difícil porque le decía en su oración, Señor, si es posible, pasa esta situación de mí. Pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Y en esa angustia, el Señor vuelve de orar y lo ve durmiendo a los discípulos, a sus amigos. Y le dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? Y se volvió a orar. Estaba angustiado, pero los otros estaban llenos de sueño. Volvió otra vez y lo volvió a ver durmiendo. Se volvió a orar y cuando volvió de orar dice, basta ya, levántense. Levántense porque ya viene el que me entrega. Y era una situación difícil para el Señor. Y los amigos cercanos de él se habían dormido. Pero ahora, en este contexto, vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. El Señor, mientras lo venían a buscar los soldados con Judas, dice la Escritura, no la vamos a leer, que le prendieron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y aquí es donde vamos a leer a continuación, Lucas 22, 54.
Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. Bien. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Mire, la palabra enseña en otro evangelio que lo llevaron a casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás. Y Caifás era sumo sacerdote y lo llevaron a casa de Anás y Pedro estaba afuera. Pero había uno de sus discípulos que conocía al sumo sacerdote y le dijo a la criada que lo haga pasar a Pedro. Y Pedro entró al patio de la casa de Anás. Y ahí se juntaron, hicieron fuego y estaban los soldados, los alguaciles. Y adentro estaba el Señor siendo juzgado por muchas personas, dice la Biblia. Había mucha gente en ese lugar. Mucha gente estaba en esa noche. ¿Y sabe usted que la criada que hizo pasar a Pedro reconoció a Pedro y le dice? Vamos a ver qué dice la palabra. Estamos en Lucas capítulo 22, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, la que le hizo pasar, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pedro, él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Primera negación de Pedro. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación de Pedro. Y Pedro estaba calentito, estaba zafando, ¿no? Zafaba porque estaba haciendo, parecía que pasaba de estar desapercibido. Pero dice, como una hora después, otro afirma, diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. ¿Y qué tiene que ver que sea Galileo? Sabe que, al igual que ahora, la forma de hablar de las personas delata de dónde somos. ¿Se imaginan hablando en tucumano ahí? Jesús, sí, una S, ¿no? Jesús. ¿Qué sé yo? Yo te voy a seguir. Tremendo, ni una S. Este es tucumano, ¿o no? Que no. Bien. Uno reconoce de dónde es por la forma de hablar. Por aquí hay un correntino. A ver, ¿usted es correntino, hermano? A ver, venga un ratito, por favor. Este hermano, a ver, salude, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Chicha, amigo? ¿Cómo andas vos? No, es de un falso correntino, es de aquí también, no. Bueno, es un paréntesis. Bueno, pero aquí dice que no, él andaba con Jesús porque es Galileo. Por su forma de hablar lo reconocieron. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabe que en otro evangelio dice que Pedro comenzó a maldecir? Ahora, estudiando un poquito, no es que dijo malas palabras Pedro, sino que dijo: soy maldito si conozco a ese hombre. Se empezó a maldecir él mismo. Y en otro evangelio dice que él juró que no lo conocía.
fuerte, ¿no? Ahora yo digo, ¿se habrá olvidado Pedro que él iba a dar la vida por Jesús? ¿Se olvidó Pedro de que él iba a ir hasta la muerte, iba a ir preso? Pero ahí una criada lo apuró un poquito. No, mujer, no lo conozco. Saben que a nosotros nos pasa muchas veces esas cosas. Aún sin hablar negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir. Nosotros negamos al Señor con nuestra forma de actuar. Negamos al Señor y otras personas dicen, ¿pero que no es creyente ese hombre? ¿No se supone que es cristiano? Nuestro testimonio, niegan al Señor, a veces sin palabras. Dicen que no conocemos a Jesús. Saben que la historia dice, esto no dice la Biblia, ¿no? Pero los historiadores dicen que Pedro, cada vez que escuchaba cantar un gallo, lloraba. Porque le venía a la memoria ese momento. Tremendo, tremendo. Versículo 61. Mire esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Pero que no estaba en el patio, Pedro? ¿Y que no había mucha gente? ¿Y el Señor estaba siendo juzgado adentro? ¿Saben que sí? Pero cuando el gallo cantó, dice la Biblia que el Señor se volvió y en medio de toda la gente miró a Pedro. Yo me imagino y me da escalofrío, no traspasó su vista de todas las personas y miró a Pedro. Eso dice la Biblia. Vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Saben? Todavía esa mirada santa del Señor nos ve. Todavía nos ve. Todavía mira cuando estamos en pecado. Todavía lo sigue haciendo. Ahora la Biblia no dice si lo habrá mirado enojado, si le habrá hecho así. No dice si le habrá dicho una mirada de decepción. Saben que leyendo la palabra y por lo que el Señor hizo, yo creo que el Señor tuvo mucho amor en su mirada. Porque Él ya lo sabía que iba a ser Pedro, con mucha anticipación. ¿Y qué dice de la palabra? Versículo 62, y Pedro saliendo fuera, se rió amargamente, no, lloró amargamente. ¿Sabe lo que es eso? Buscando en el original, ¿qué es llorar amargamente? De lo que le pasó a Pedro, habla de llorar con violencia, llorar a gritos, habla llorar con angustia del alma. Así lloró Pedro. Así lloró Pedro cuando se acordó de lo que había hecho. Saben que como cristianos tenemos esta experiencia, que cuando pecamos sentimos en nosotros culpa, ¿no es verdad? Sentimos vergüenza y muchas veces nos escondemos. ¿Se imaginan si nosotros cada vez que ofendemos al Señor cantaría un gallo? Estaría lleno de un gallinero aquí, ¿o no? Está bien, hay mucho más del River siempre, pero ¿sería un gallinero? No, ¿no es cierto? ¿Sabe que nosotros tenemos algo mejor que un gallo? El Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dice que has hecho mal. Nos hace ver cuando hicimos malas cosas. Pone esa culpa, esa tristeza
para que podamos arrepentirnos. Sabe que el perdón de Dios cuando hay un corazón sincero es rápido. Es inmediatamente el perdón del Señor. La restauración del varón o de la mujer lleva un poquito más de tiempo, pero su perdón es instantáneo. Dice la Biblia que Él se olvida de nuestros pecados. Saben que Él es Dios y sí puede, pero nosotros no lo podemos olvidar. ¿Usted se olvidó de lo que ha hecho antes? ¿De lo malo que ha hecho? ¿Se olvidó alguna vez? No puede. Nuestra mente está hecha para no olvidarnos esas cosas. Yo a veces me acuerdo algunas cosas que hice y digo, no para volver a las mismas, ¿no? Pero digo, ¿cómo puedo haber hecho eso? ¿Cómo? ¡Qué ignorante! Saben que esas cosas las permite el Señor para que nos acordemos de dónde venimos, para que recordemos de dónde nos sacó Él. Por eso no lo borra. Pero Él sí se olvida. Es tremendo nuestro Dios, mi hermano. Bien, pero no quedó esto acá. La escritura aquí, hasta aquí, Pedro destruido. Un tiempo que Pedro seguramente llorando, con un dolor en su corazón, he traicionado al maestro. Pero aquí viene un tiempo diferente, un tiempo de la restauración. Sabe que, como le decía, la restauración es un proceso. Y yo veo en la palabra que el Señor lo hace en forma personal, no deja pasar el momento. Hay una parte en la Biblia donde dice Tomás le dice a los discípulos, si yo no veo a Jesús, meto sus dedos en la herida de sus manos, veo sus pies, y estoy parafraseando, ¿no? Y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Eso decía Tomás. Y sabe que después que el Señor resucitó, en una de sus apariciones, se acercó en medio de sus discípulos que estaban reunidos y dice, vení Tomás. El Señor había escuchado, aunque no estaba, había escuchado lo que había dicho Tomás. Mete tu dedo acá. Acerca tu mano a mi costado. Mira mis pies. Cree. No seas incrédulo. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Eso le dijo el Señor. Y Tomás, por supuesto, se tiró, Señor mío y Dios mío. Y el Señor restauró a Tomás. Y sabe que tuvo varias apariciones el Señor, pero no pasaba nada con Pedro. Y Pedro, pasaban los días y se desanimó. Dice la palabra que podemos ver en su palabra, vamos a ver qué dice en San Juan capítulo 21. Aquí vamos a ver la actitud que tuvo Pedro. San Juan capítulo 21, versículo 1. San Juan capítulo 21, versículo 1. Ahí está. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué le dijo Simón a los discípulos? Me voy a pescar, voy a hacer lo que hacía antes. Aquí podemos ver a Pedro volviendo a lo de antes. Pedro ya había dejado sus redes. Cuando siguió al Señor ya había dejado esta actividad. Y aquí dice, muchacho, me voy a pescar. Había un desánimo en Pedro. Y saben ¿qué le dijeron sus discípulos? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Saben, mis hermanos, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, vamos a esforzarnos mucho, vamos a gastar mucha energía, se nos va a ir la vida. Y al final de cuentas, vamos a estar en el mismo lugar, sin frutos. Dice la palabra, versículo 4, cuando yo iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Es interesante acá porque Jesús estaba en la playa y ellos estaban pescando, estaban cerquita de la playa, ya estaban volviendo. Estaban como a 100 metros, dice en otra versión, en otro evangelio, estaban cerca. Generalmente los peces los sacan en mar adentro, pero no habían sacado nada y ya estaba amaneciendo. Y habían pescado toda la noche. Y no reconocían al Señor. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Alguno estuvo mucho tiempo en el agua, bañándose. ¿Da hambre o no da hambre? Claro que sí, da mucha hambre. Bueno, no tenían nada los discípulos. Toda la noche pescando. Y dice la Escritura, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Había algo conocido en esta acción. Pedro ya sabía y sus discípulos ya habían pasado esto. ¿Se acuerdan? Una vez Jesús ya le dijo, tiren la red aquí y van a sacar, y sacaron un montón. Bueno, acá le dice lo mismo. Tiren la red a la derecha, echada la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Escuchen esto. Entonces aquel discípulo, dice el versículo 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Cuando un creyente ve ciertas situaciones, que está lejos del Señor, o que está mal, ve ciertas situaciones o cosas que van pasando en su vida, sabe que es el Señor. Sabe que el Señor está obrando. Cuando un creyente está lejos del Señor, como lo estaba Pedro, cuando está desanimado, y hay ciertas circunstancias que nos pasan en la vida, tenemos que discernir que es el Señor. Aquí se dio cuenta uno. Es el Señor. No lo veían, no reconocían bien. Es el Señor. Eso se dio cuenta Juan. Es el Señor. ¿Y qué hizo el tranquilo de Pedro? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se largó de cabeza. Se largó al mar. Se echó al mar, dice la palabra.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que son los 100 metros que yo le digo. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. El Señor ya había preparado la cena. ¿Qué más dice? Y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Qué momento, ¿no? Qué momento en los discípulos viendo al Señor resucitado, viendo al Señor comiendo con ellos. ¿Qué quería el Señor en esa noche? ¿Cuál fue la intención? Vamos a ver la restauración de Pedro. Estamos en el versículo 12. Bueno, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Saben qué le respondió Pedro? Sí te quiero, Señor. No sé si lo dice esta versión. No. El Señor le dice, Pedro, ¿me ama más que esto? Qué interesante que el Señor no lo llamó aparte a Pedro. Delante de todos le dijo esto. Pedro, ¿me ama más que estos? ¿Y qué le dice Pedro? No le responde igual, le dice, sí, tú sabes que te quiero, Señor. Medio superficial. Apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me ama más que estos? Y Pedro le dijo, y tú sabes que sí te quiero, Señor. Apacienta mis corderos. Y la tercera, el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres más que estos? Y dice la Biblia que se entristeció Pedro. Y ya no le dijo, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Se dan cuenta que hubo un cambio en Pedro? Ya no había el hombre impulsivo, ya era un hombre diferente. Ya era un hombre que medía lo que iba a decir. Ya había cambiado. Había sido dura la enseñanza. Y Pedro le dice al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. No sé si Pedro se dio cuenta que el Señor le preguntó 3 veces, al igual que las 3 negaciones de Pedro. Y es interesante ver que el Señor le dijo delante de los discípulos, le restauró delante de los discípulos porque le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Saben que en ese momento Pedro volvió a ser útil. Volvió, el Señor lo restauró. Tal vez hoy has venido distante del Señor, pero el Señor te dice, podés ser útil de nuevo. Hay una segunda oportunidad, o tercera, o no sé cuántas.
como decía el título de la palabra en esta noche, volver a empezar. Con el Señor podemos volver a empezar. Y el Señor en ningún momento le dijo a Pedro, me has negado 3 veces, Pedro. ¿Cómo podés hacer esto? En ningún momento el Señor le dijo, Pedro, qué decepción de discípulo. Yo esperaba más de ti. No le dijo eso. Sin embargo, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y restauró la vida de Pedro. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro y Pedro debía contestar. Yo noto un cambio en Pedro. Yo noto un hombre diferente. Yo noto un hombre que ya no decía cosas por decirle al maestro. Ya no había arrogancia. Ya no confiaba en sí mismo. Se hizo posible una restauración. Mi hermano, ¿cómo ha venido esta noche? Tal vez hoy el Señor quiere restaurar tu vida. Hoy el Señor quiere volverte a la comunión. Quiere volver a que puedas tener una comunión de nuevo con Él, íntima, como la tenías antes. O tal vez nunca la tuviste. Y el Señor permite situaciones dolorosas. El Señor permite cosas en nuestras vidas para lograr nuestra restauración. Era necesario esto en la vida de Pedro. Y tal vez lo que usted está viviendo en esta noche, o en esta semana, o en este mes, o en este año, es necesario que lo pase para que su vida sea restaurada y vuelva a ser útil. Nadie podría decirle a Pedro, ningún discípulo podría decirle, después vos has negado al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aquí lo restauró y le dijo, apacienta mis corderos. ¿Saben? Cuando uno pasa un tiempo como el que pasó Pedro, aprende algo. Deberíamos aprender algo para ayudar a otros. A veces no lo entendemos, a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, por qué tenemos que pasar ese tiempo doloroso o tiempo difícil en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Para aprender, para poder ayudar a otros. Y yo digo, Pedro no se quedó con la angustia. Pedro no se quedó con la vergüenza. Y yo veo que después, unos días después, Pedro habló a más de 3.000 personas que conocieron al Señor. Con toda autoridad se paró y habló. Muchas veces Satanás pone en nuestra mente cosas. ¿Qué vas a servir vos si has hecho esto? Sí, mira cómo vivís. No servís, no sos capaz. Esas cosas, esos pensamientos, pone Satanás en nuestra mente todos los días. La Biblia habla de dardos del maligno. Son dardos que vienen a nuestra mente, que nos generan, muchas veces si las escuchamos, incapacidad espiritual. Y ahí vivimos. Así se nos pasa la vida. Y así venimos a la iglesia. Siempre volando bajos, siempre lejos del Señor. Le seguimos como le seguía Pedro, de lejos. Y eso no quiere el Señor. Quiere que estemos cerca de Él. Si hay cosas que restaurar en esta vida, en nuestra vida, Él la quiere hacer. Y yo veo en su palabra que Él toma la iniciativa. ¿Se dieron cuenta? El Señor toma la iniciativa.
así buscó a Tomás, así buscó a Pedro, y en esta noche Él toma la iniciativa en tu vida. Él viene primero, sin juzgarte. Así como has venido en esta noche, Él quiere levantarte. Así tal cual, con toda la mugre, el Señor quiere levantarte. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas veces pensamos que no nos da el ancho, no nos da la capacidad para estar en estos caminos del Evangelio. A veces pensamos, Señor, que no podemos, Señor, transitar la vida cristiana por nuestros pecados, nuestra debilidad. No podemos. Señor, venimos en esta noche así como estamos, con nuestra debilidad, con nuestros pecados, con nuestro desánimo, con nuestros miedos, con nuestra vergüenza. Tal vez que sabes, solamente la sabes tú, Señor. Cosas que hemos hecho a escondidas, o cosas que hicimos en público, pero hemos negado el conocerte, hemos negado la fe. Muchas veces, Señor. Señor, en esta noche, levántanos nuevamente, restaura nuestras vidas, afirma nuestros pies, así como lo has hecho con el apóstol Pedro, Señor, y fue un tremendo varón de Dios. Puedes hacerlo con nosotros también. Señor, mira, aquí hay muchos corazones sinceros, con el deseo de ser restaurados, con el deseo de cambiar. Señor, te necesitamos.